noches, ¿cómo les va? Otra emisión de Propuestas, el programa pensado para escucharnos, algo no muy habitual en la televisión argentina, para escuchar a nuestro invitado. ¿Sobre qué tema? El de hoy es un especialista en temas relacionados con lo social, con los conflictos sociales, con la búsqueda social y con, entre otros temas, la criminalización de la protesta social, de la acción social, la judicialización de la misma. La protesta social es tan antigua como la humanidad. Las grandes revoluciones se han hecho detrás y junto a protestas sociales. ¿Cuál es su rol en el momento actual, en el futuro, en la Argentina? Quien nos va a hablar es alguien que lleva muchos años trabajando en el tema. Prepárese para 27 minutos de propuestas. Néstor Pitrola, político y dirigente gremial. Cree que la criminalización de la protesta tiene implicancias políticas, sociales y económicas. Denuncia que estas manifestaciones son un instrumento para bloquear la acción popular independiente contra políticas de ajuste. Lucha contra las arbitrariedades cometidas con los trabajadores y boga por una mayor distribución de la riqueza. Para conocer un poco más su visión sobre distintos temas que nos interesan, Néstor Pitrola hoy nos da su propuesta. Buenas noches, Pitrola. Buenas, ¿qué tal, José Luis? Un gusto. Gracias por venir. Cuando uno está hablando de la protesta existió siempre en la historia de la humanidad, es de la época moderna. Bueno, creo que todos los grandes cambios sociales han sido resultado de una gran movilización social y política popular. Creo que una de las madres de las revoluciones modernas, como la Revolución Francesa, fue eso mismo. Y luego podemos tener en la nueva generación revolucionaria la Revolución de Octubre del 17. Son grandes momentos. Y en la historia argentina, grandes momentos de grandes giros políticos han estado basados en movimientos sociales muy profundos. El 17 de octubre de 1945 fue uno de ellos, que alumbró la experiencia nacionalista del peronismo. Luego tenés el Cordobazo, que ya forma parte de otra etapa, acabó con una dictadura militar y trató de inaugurar una nueva etapa en la Argentina que luego fue ahogada en sangre por la dictadura. Más recientemente hemos tenido la gran movilización que terminó con el gobierno de De la Rúa y Cavallo. Es decir, hay grandes momentos donde los giros son impuestos por la movilización popular que trasciende todos los mecanismos habituales y rutinarios de la política, que incluso acabó con dictaduras militares, ¿no? La de Onganía, por ejemplo. La de Onganía, por ejemplo. Y en cierto modo, la dictadura de Videla se fue por el fracaso en Malvinas, pero hubo una resistencia extraordinaria que tuvo expresión en la movilización obrera de marzo de 1982 y que tuvo expresiones más sordas pero muy profundas durante todo el periodo de la dictadura por parte del movimiento obrero. Y planteado al revés, ¿hay grandes cambios sociales que no hayan sido precedidos por grandes movilizaciones o acciones populares? Eso es muy difícil, porque el régimen y el sistema siempre se defiende a sí mismo sobre sus viejas bases. Es muy difícil. Yo creo que en la Argentina estamos en un periodo de transición hacia una nueva realidad histórica en el país. Esta justamente es la caracterización del 22 Congreso del Partido Obrero que hemos tenido en Semana Santa, ¿no? Nosotros nos reunimos anualmente y trazamos un balance y buscamos tener una mirada estratégica. ¿Cuál es el rumbo? El rumbo social, el rumbo económico, el contexto mundial y cómo se va a desenvolver nuestro trabajo, nuestra alternativa y nuestras propuestas políticas. Creemos que estamos en una transición y que este fin de ciclo kirchnerista reabre el gran fenómeno de la crisis del peronismo. En primer lugar y en general de la crisis del peronismo y el radicalismo, ¿no? Es decir, de los viejos partidos que han dominado la conciencia política argentina
aún durante las dictaduras, porque con sordina la conciencia popular transitaba por esos andariveles durante los propios periodos de proscripción política. Y creemos que en este fin del kirchnerismo se reabre la crisis del peronismo, y creo que ese es el origen, ese es el momento de este desarrollo del Frente de Izquierda como nueva referencia política nacional. Ahora bien, cuando hay algún cambio de rumbo, uno tiene que pensar que hay cambios de contenidos y cambios de valores, cambios de principios. ¿Cuáles serían los cambios que vos creés que serían los adecuados, los positivos para los próximos 10, 15 años, por decir un número, de la sociedad argentina? Claro, el problema del crecimiento de una nueva referencia política en la visión del Partido Obrero y del Frente de Izquierda está asociado a los nuevos intereses sociales que van a poder cambiar esta realidad argentina. Y nosotros, entonces, ahí importa mucho el balance de cuál es el contenido de la transición. Néstor Kirchner planteó la idea estratégica de reconstruir la burguesía nacional. Esta es una idea de fondo que él planteó en los albores del kirchnerismo, ¿no? La idea de que no serían los trabajadores los que vendrían a desenvolver las fuerzas productivas, a independizar el país, a lograr la democracia política plena, sino la burguesía nacional en el ideario histórico del nacionalismo. Él no inventa nada, lo que dice: vengo a reconstruir, porque las últimas décadas de experiencia política, por distintos motivos, lo que fuera, ha dominado el capital extranjero, ha dominado la diplomacia internacional de las potencias, y nuestro sistema político no ha desarrollado una burguesía nacional. Muchos, la idea histórica del reformismo es que primero hay que desarrollar una fuerte burguesía nacional para después pensar en la idea socialista. Bueno, esto creo que ha sido superado por los socialistas clara e históricamente a partir de octubre del 17. La idea de las tesis de Abril de Lenin es que es la clase trabajadora la que se tiene que hacer cargo de las tareas democráticas, de las tareas de liberación nacional, al mismo tiempo que de las tareas de emancipación social de los trabajadores. Y creo que este fin de experiencia kirchnerista, que nos trae mayor concentración del capital extranjero en el país, una brutal desigualdad social interna, una dependencia que no se ha roto, al contrario, aparece más marcada del capital financiero internacional, con fuga de capitales, con crisis de deuda, una quiebra energética en el sistema petrolero de privatización, que es uno de los grandes problemas que hoy están quebrando al país. Y bueno, la reconstrucción dio por origen, dio por resultado los Cristóbal López, los Bulgeroni, los Techín, los Lázaro Báez. Me refiero no solo al capitalismo de amigos, sino la impotencia de ese capital nacional asociado a las multinacionales que se han destacado por saquear los recursos, por endeudar al país y por agravar las desigualdades sociales. En el año 1917, en la Revolución Rusa, estaban los bolcheviques y los mencheviques, ¿sí? Vamos a decir, los que podemos decir la clase obrera y la clase media, no sé si está exactamente reflejado, pero la pregunta es, en un momento dado hubo una decisión donde los bolcheviques, ¿sí?, tomaron su concepto de lo que esa revolución que acababan de hacer contra el zar tenía que ser. ¿Es posible que lo nacional y lo popular, representado por los sectores trabajadores, por los empresarios en el capitalismo o por su equivalente en otro sistema, trabajen juntos en una revolución? Bueno, ya ves que no. Ya ves que no, porque se están agotando una a una las experiencias por distintas vías de que sea ese capitalismo nacional el que pueda emancipar de conjunto, donde avancen todas las clases sociales. No está ocurriendo, no ha ocurrido, y es el balance de la bancarrota argentina, ¿no? Este momento que atravesamos de transición, que plantea el problema de si el nacionalismo tiene algo para dar ya. Yo creo que el nacionalismo dio lo que tenía fuertemente del 45 al 50.
Luego empezó una etapa de agotamiento que ha sido dramática, incluso en el desarrollo de la historia argentina. Dio lo que tenía para dar. Vos fijate cómo hoy el kirchnerismo, que se plantea con el lenguaje, con el relato, con la simbología nacional y popular, te castiga con el pacto Chevron, indemniza a Repsol que vació a YPF. La propia YPF la usa para adjudicar áreas a las petroleras. Es un régimen del kirchnerismo, lo ha dicho Miguel Bonazo en el libro El Mal, es decir, astilla del propio palo, no el pensamiento socialista del Partido Obrero, que ha sido un régimen basado en una alianza estratégica con las mineras, que es el capital más reaccionario, depredador, social, política y ambientalmente que hay en la tierra. Es decir, se muestran las limitaciones absolutas de la experiencia kirchnerista. Y si hoy estamos discutiendo la criminalización de la protesta social, instaurado como debate en la agenda nacional por la propia presidenta, no estamos, y en esto quiero aprovechar tu programa de propuestas y de ideas estratégicas, no estamos ante una corrección para que el tránsito camine mejor. Esa es una confusión espantosa. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo es si frente al cuadro que toma de tipo económico y social la situación nacional, vamos a reforzar el carácter policíaco del Estado. Esta ley no es antipiquete, es antimanifestación popular. La ley de Kuhn, en las distintas expresiones, lo que ha hecho Diana Conti es perverso, porque es plantear un canje de los procesados por la protesta social hasta acá, para ahora reglamentar y que a la protesta social se le pone un mediador y en 2 horas después viene la infantería y la disuelve. ¿Pero qué pasa Entonces, eso es parte de toda una preparación del Estado para el ajuste. Ley antiterrorista, que la cuestionamos, la denunciamos y vamos a luchar por su derogación. Yo creo que el Frente de Izquierda y su desarrollo va a estar asociado a muchas banderas. Una de ellas, la derogación de la ley antiterrorista. Ahora se le aplica a un periodista en Santiago del Estero, brutalmente castigado por la policía por haber filmado un atropello de la policía. Ley antiterrorista, proyecto X de espionaje al movimiento popular, designación de un Milani que coloca al ejército en cuestiones internas, un propio represor de la dictadura. Ley antimanifestación. Es decir, hay una preparación de un Estado que encara el ajuste. Despidos, suspensiones, tarifazos, devaluación monetaria, caída del poder adquisitivo escandaloso de las jubilaciones y agudo de los salarios. Es decir, el kirchnerismo ha mostrado en su final que no tiene otras banderas que de la propia oposición de derecha. De todas maneras, Néstor, las situaciones de mejora y empeoramiento de los momentos sociales es algo que no se acaba con un gobierno. Es tan antiguo como la humanidad, como me contabas vos en las distintas revoluciones. Entonces la pregunta que yo me hago es, frente a diversos derechos que la sociedad tiene, uno en cada momento, la sociedad tiene que priorizar algunos porque muchos son contradictorios. Vos hablabas del derecho a circular y está el derecho de peticionar a las autoridades. ¿Cuál es la mirada más conveniente para encarar esas situaciones que a veces llevan a peleas, a discusiones y a represión? Bueno, ya hay toda una jurisprudencia que el gobierno y la oposición que lo apoya, porque el macrismo los aplaudió de pie, vamos a decirlo, a la presidenta de que planteó este tema. La legislación que quieren imponer busca borrar la jurisprudencia que marca que la prioridad en el equilibrio de los derechos y en la posible colisión de los derechos la tiene el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra, al trabajo, a la vivienda, al salario, a la jubilación, al trabajo, que puede estar presente, que siempre está presente, o el derecho a tener luz y agua, como fueron los piquetes en esta capital en el mes de enero y febrero. Son prioritarios respecto del otro derecho de la circulación que deberá acomodarse al ejercicio del derecho a la manifestación. En otro sentido, el derecho a la manifestación popular podríamos decir que eso es el derecho más agudo y más profundo de la democracia política. Porque es cuando todo un sistema no te resuelve los problemas,
te quita derechos, omite derechos, evita darte los que necesitas o reclamás, el pueblo se expresa de manera directa. Y esto es fundamental en cualquier esquema social. El problema del derecho a la manifestación popular, yo lo he llamado el derecho a luchar. Que si perdemos el derecho a luchar, perdemos el último derecho, porque es el derecho a luchar por los derechos que nos quitan, que nos faltan, que nos están afectando o cercenando. Este es un gran problema de fondo, que por algún inconveniente de tránsito, que yo digo lo siguiente, los inconvenientes que tiene hoy el pueblo argentino son muy agudos. Estamos en un proceso masivo de despidos y suspensiones. Tenemos recesión al mismo tiempo que inflación. Y vos tenés movilizaciones por el impuesto al salario. En Puerto Madryn sale todo el movimiento obrero porque hay un impuesto a los salarios más altos. Tenés movilizaciones y huelgas obreras como la de Enfer porque no cobran el salario que les tendrían que pagar, el vaciamiento de Cirigliano. Tenés huelgas como la de la UON de Córdoba por despidos, 150 empresas metalúrgicas despidiendo. Es decir, es un cuadro social el que presenta este fin de ciclo kirchnerista de características agudas, que uno lo llama ajuste. A veces es una simplificación. Se están aplicando medidas que no dan resultado y digamos al ajuste de la devaluación, del aumento de tarifas, al ajuste inflacionario, al ajuste de los salarios a la baja, se fracasa, viene un nuevo ajuste. Esto lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en Portugal, lo hemos visto en Irlanda. ¿Qué viene después de un ajuste? Un nuevo ajuste. Hasta una realidad que toca a fondo, ¿no? Cuando uno está pensando en la criminalización o la judicialización, empieza a pensar en algunos valores básicos, ¿sí? Algunos valores, los que son religiosos hablan de los valores que están en las Sagradas Escrituras. Los filósofos por ahí plantean que el ser humano lleva dentro de sí esos valores esenciales. ¿Cuáles son en los momentos no revolucionarios? Porque hay momentos revolucionarios como la Revolución Francesa, ¿sí? O el 17 de octubre del 45, donde hay un cambio, no necesariamente sistema capitalista por otro, pero grandes cambios. ¿Qué pasa cuando no estás en un momento de grandes cambios? ¿Cuáles deben ser las prioridades frente a toda esa suma de derechos que se plasman en general en las constituciones? Mira, José Luis, los socialistas miramos el tipo de realidades sociales y políticas intermedias con una lupa, como los pediatras miran el llanto de los niños, que dicen que hay 600 tipos de llantos diferentes. Y las situaciones no revolucionarias, ni contrarrevolucionarias, que serían los dos extremos, contrarrevolucionaria la dictadura de Videla, revolucionaria Egipto de los últimos años, que ha tenido diversas olas revolucionarias. En el medio hay una variedad inmensa. La Argentina atraviesa una transición histórica, política, económica, social, de qué pueden darle las clases sociales que nos vienen dirigiendo, qué pueden darle los partidos que actúan en el ámbito político. Hoy en la Cámara de Diputados hay 25 bloques, indicativo de la completa disgregación de las viejas fuerzas políticas, ¿no es cierto? Y creo que ahí es donde actúa el Frente de Izquierda como construcción de un nuevo polo político de referencia ante la crisis, en particular del peronismo y de las viejas expresiones políticas, también la disolución de una centroizquierda que se derechiza por completo. Y en estas etapas intermedias que vos planteabas, nosotros vamos a defender esta Argentina movilizada, aunque no sea revolucionaria, pero esta Argentina movilizada es clave, porque si la disciplinan en los términos de un Estado pinochetizado, ¿qué va a progresar? Lo conservador, lo reaccionario, lo antipopular. Tenemos que defender el derecho a la manifestación popular en tanto hacemos la construcción política de la salida de conjunto, de la salida como la del Frente de Izquierda en nuestro caso. Alguien me decía, previo a tu programa de manera muy inteligente, ¿no está también progresando en algún lugar del mundo al calor de esta crisis capitalista o al frío de esta crisis capitalista, como quieras llamarlo?
creo que grandes sectores la pasan muy mal y dramáticamente. ¿No progresa también una derecha? Por supuesto. La idea que planteó Rosa Luxemburgo de socialismo barbarie, la barbarie es el fascismo. Tiene expresión política la barbarie, ¿no? Y en los momentos de grandes crisis, pero ahí tenemos que actuar los socialistas, en todos los momentos y en momentos no revolucionarios como podría ser este, preparar el desenlace para una salida de los trabajadores. El 19 y 20 de diciembre volteamos un gobierno los argentinos. ¿Y después quién vino? Rodríguez Sá, Duhalde, vino una sucesión de gobiernos que no han conformado las expectativas de desenvolvimiento de los argentinos. Entonces ahí está la construcción política del Frente de Izquierda, ¿no? Contra la usura de la deuda externa, con el problema de discutir la nacionalización de los recursos estratégicos y cómo van a actuar los trabajadores respecto de ellos. ¿Qué hacemos con la banca, que son los grandes ganadores y no tenemos ni siquiera un impuesto a la renta financiera, ¿no? Cuando el Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado, se introduce en este esquema en lo que yo llamo la judicialización de la protesta, ¿en qué cambia, en qué mejora o empeora la situación? No, esto ha sido una estrategia que la planteó muy claramente Aníbal Fernández. Vamos a perseguir los piquetes con el Código Penal en la mano. Y esta idea de la ley antimanifestación es el fracaso de la idea de la persecución con el Código Penal en la mano, que era la idea, te abro un proceso, para eso montaron la base de datos que se llamó Proyecto X, donde hay filmaciones de lo que cada uno hizo. El vecino de tal lado está filmado, el obrero de tal otro está, el campesino de Salta que cortó la red, están todos filmados. Y después te arman un proceso penal. Se estima, porque no hay un número exacto, unos 5.000 procesados por estos motivos. Algunos sufren condenas, muchos son absueltos porque la justicia no encuentra mérito o porque hay algún ala de la justicia que defiende el derecho a la manifestación. Pero la condena es el proceso. Es decir, el que está procesado está como acusado de un delito. Son 6 años de proceso. 4, 5, 6 años de proceso como un delincuente. Alguien que es un trabajador, un vecino, que ejerció una protesta. Es completamente absurdo. Entonces la condena es el proceso. Y bueno, esto lo ha reconocido el propio Zaffaroni y todo lo demás. Lo que pasa es que en este fin de régimen están borrando con el codo lo que escribieron con la mano. ¿Y qué pasa con procesos que en otros países se dan habitualmente, en los cuales la población que protesta, esto también pasa en países protestantes, encuentra un lugar donde protesta? Vos hace unos días en un programa de televisión te han propuesto esto, ¿no? Un lugar cerrado, un ámbito donde uno protesta y quien quiere escuchar, escucha y quien no quiere escuchar, no escucha. Claro, por eso. Eso es neutralizar, esterilizar la protesta social. Debería llamarse Ley de Esterilización de la Protesta Social. Mediante artículo 1, la creación de protestódromos en cada urbe importante y en particular en la capital. También por eso algunos se quieren llevar la capital lejos. Es una tendencia de los poderes políticos llevarse lejos la capital para evitar el reclamo. Eso es impresionante. Ahora lo está planteando Julián Domínguez. Y Darío Justosi de Massa tiene un proyecto de protestódromo. Fue muy interesante el debate que vos mencionas, porque él dice que en Estados Unidos se creó una ley de este tipo en oportunidad de las grandes protestas por la guerra en Vietnam. Bueno, fue un momento de gran movilización nacional, de una gran derrota también de la política del Estado imperialista, gendarme mundial norteamericano, sufrió una derrota en Vietnam, sufrió un gran movimiento interno y los métodos policiales que usó para invadir país y los sigue usando, los usó al interior para poner protestódromos a las protestas por la guerra en Vietnam. Es un ejemplo más vívido imposible, ¿no es cierto? Nosotros llevaríamos acá a los grandes problemas argentinos de falta de tierra, de falta de vivienda, de falta de trabajo, de desigualdades sociales, de 35% de trabajo en negro, los llevamos a un protestódromo, a esterilizar la protesta. Creo que es una barbaridad. Creo que además el pueblo argentino no lo va a aceptar. No aceptó dictaduras, no va a aceptar una legislación de este tipo. ¿Hay algún divorcio entre las protestas sociales
de los menos pudientes, porque también hay protestas sociales de los más pudientes. Ah, de las más diversas clases sociales, José Luis. Creo que solo los CEO de Coca-Cola no salieron con una cacerola en este país. Bueno, capaz que algunos salió también. Y vos lo planteás como una virtud de una sociedad, la posibilidad de los distintos sectores de expresarse. Irrestricta. Perfecto. ¿Qué pasa cuando eso no logra penetrar en las clases dirigentes? ¿Cómo conviene que la sociedad reexprese sus protestas? No, bueno, organizándose políticamente. Es decir, nosotros creemos en la idea de partido político. Esto de que las ideologías están muertas, creo que ya con la crisis mundial han muerto los que dijeron que las ideologías están muertas. En segundo lugar, los que creen que no hay que organizarse en partido y cambiar el mundo sin tomar el poder, son otros muertos. Desde el punto de vista histórico, político, ideológico, hay que organizarse en partido. Esta es la idea del Partido Obrero, con un programa, con responsabilidades, con una acción colectiva y una elaboración colectiva programática que refleje intereses sociales. Nosotros no ocultamos que reflejamos el interés social de la mayoría trabajadora. Buscamos interpretarlos, les damos un programa económico, social y político y organizamos en partido. Esto es clave y el Frente de Izquierda expresa esa idea política. Pitrola, esta música nos indica que se acabó el tiempo. ¿Te has sentido cómodo? Sí, fantástico. Se me hizo cortísimo. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos.